Queridos amigos, queridas amigas, yo me llamo Jesús Guzmán Mora y soy profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a las organizadoras la aceptación de mi propuesta y, por supuesto, todos los esfuerzos que han llevado a cabo para la celebración del Congreso. Y, del mismo modo, me gustaría agradecer a todas las personas que están visualizando este vídeo su atención. Mi comunicación versa sobre la novela Seis formas de morir en Texas de Marina Pérez Agua. Voy a seguir este pequeño esquema en el que haré en primer lugar una introducción sobre la autora, en segundo lugar daré algunas notas en torno a la mujer y el testimonio carcelario. La tercera parte será la central del trabajo, donde, bueno, aportaré algunas líneas del análisis que hago en torno a la figura de la mujer cautiva en la novela y, en último lugar, ofreceré unas pequeñas conclusiones. Una de las grandes alegrías que me da este trabajo, sin lugar a dudas, es descubrir la literatura de Marina Pérez Agua, autora sevillana, nacida en el año 1978 y que ejerce como profesora de literatura en los Estados Unidos. Es autora de dos colecciones de cuentos interesantísimas, que son Criaturas abisales y Leche, la primera del año 2011, la segunda del año 2013. Vamos a ver que es una autora muy reciente, de la última década. Y también de dos novelas, que son Lloro, del año 2015, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, y inmediata a esta, Don Quijote de Manhattan, Testamento Yankee, que funciona como un hipertexto, evidentemente, de la obra de Cervantes. En el año 2019 publicó Seis formas de morir en Texas. Además, como vemos, también hay un cambio de sello editorial. Está publicada por Anagrama. Lo que más he estudiado de Pérez Agua son sus cuentos. Son unos cuentos que lindan, bueno, pues si recordamos, tanto en esta definición de Valls como la siguiente, pues bueno, pues se mueven bastante en torno a lo fantástico, según lo concibe Todorov, ¿no? Entonces, bueno, sí que son unos cuentos de los que podemos decir que intentan dar explicaciones de nuestra realidad a través de lo fantástico. Como dice Valls, y con eso estoy totalmente de acuerdo, son textos muy inquietantes. Uno termina de leer un cuento de Marina Pérez Agua y necesita quizás unos minutos para poder tomar el siguiente de la colección. Entonces, bueno, pues con nuestro trabajo también intentamos abordar una perspectiva diferente sobre la obra de Pérez Agua al dedicarnos a una de sus novelas. Señala Lidia Falcón una cuestión muy interesante cuando tenemos que hablar de la vida de los presos y de las presas, ¿no? Sobre todo en torno a las diferencias y que, bueno, intento explicar en este esquema. Cuando estamos hablando de un preso varón, que es un preso político, genera normalmente admiración. Cuando se trata de un preso común, se achaca que esté en la cárcel al exceso del comportamiento masculino, que se puede traducir en algunas de las cuestiones que aparecen a la derecha, ¿no? La violencia, la lujuria, la agresividad y la avaricia. Cuando estamos hablando de mujeres, como pueden apreciar, no hacemos una distinción entre la presa política y la presa común, ¿no? Sino que hablamos de presas acogiendo a estos dos subgrupos. En el caso de la presa, el castigo es doble. Por un lado está el castigo por los crímenes que haya cometido, por violentar la legalidad, y por otro lado el castigo viene por su propio sexo, ¿no? Lo que señala Lidia Falcón, y con esta visión me parece muy, muy interesante, sobre todo también cuando pensamos en la novela que hoy nos ocupa. La presa lo que está haciendo es anteponer, en ese sentido, sus intereses personales, sus intereses primarios, antes que aquello que se le atribuye, probablemente desde un estereotipo de género, en su misión como mujer, ¿no? Entonces hay un abandono de esas responsabilidades que pueden estar en torno al hogar y que, como digo, pues, vienen atribuidas
por el estereotipo, de ahí que el castigo sea doble, incluso que pueda tener más peso el abandono de estas labores que el propio crimen, la propia violencia ante la legalidad que comete la presa. Y en otro texto muy interesante que recoge una serie de testimonios, de advertir que, bueno, 6 formas de morir en Texas, sobre lo que versa, aunque ahora haré una pequeña sinopsis, pues bueno, pues es sobre la vida en el corredor de la muerte. Pero bueno, en un estudio muy interesante donde aparecen los testimonios de presas comunes en los Estados Unidos, se viene a recoger un poco esta idea, ¿no? También de cómo es la vida en la cárcel, para las mujeres, que es a través del testimonio eh, ficcional que nos ofrece, a través de, mejor dicho, esa ficción enmascarada en testimonio que nos ofrece Pérez Agua, pues bueno, cómo la vida de las mujeres en este caso es mucho más complicada en la cárcel que para los hombres, y especialmente, sobre todo con el tipo de personaje que construye Pérez Agua, esto se agrava si la posición social de partida de la presa fuera de la cárcel es más baja. Entonces, nosotros podemos encuadrar el texto de Marina Pérez Agua, que es una novela, es un texto de ficción, dentro de algunas producciones culturales que en el contexto occidental, en los últimos años, pues bueno, pues han venido a recoger o bien la vida en prisión, como pueden ser, ¿no? Sobre todo los ejemplos que aparecen en la parte inferior, todos tenemos en mente, pues bueno, pues series como Orange is the New Black o bueno, pues la española Vis a Vis, o también han venido a formar parte de esas producciones que tratan específicamente la vida en el corredor de la muerte, vienen a cuestionar la efectividad de la pena de muerte y que aparecen películas tan interesantes, ¿no? Como la de Lars von Trier, Dancer in the Dark, La vida de David Gale, que a mí me sigue pareciendo una película fascinante, o, bueno, pues igual que sucede con el caso de Orange is the New Black, la serie En el corredor de la muerte viene a recoger un testimonio, en este caso el testimonio conocido de Pablo Ibar. En seis formas de morir en Texas, Marina Pérez Agua lo que hace es presentarnos a través, especialmente, pero bueno, no es el único método narrativo que utiliza a través de una serie de epístolas, la vida de Robin en el corredor de la muerte. Ya está condenada a muerte por haber supuestamente, aunque no lo ha hecho, siento contar esta parte de la novela, pero considero que es fundamental, está acusada de haber asesinado a su madre. Robin tiene una peculiaridad y es que en el momento en el que se comete el crimen y durante su primer tiempo en la prisión es ciega. Pero bueno, pues lo que nos propone la novela, esto sería una parte, ahora acudiremos a otra parte de la historia que yo en mi trabajo voy a dejar en un segundo plano y que solo voy a citar, ella para, bueno, pues en cierto modo eludir, ¿no? Morir en el momento de la inyección letal, lo que hace es que, bueno, pues su padre, que la había abandonado, aparece, tiene un problema en el corazón, necesita un trasplante y, bueno, lo que se propone es que en vez de morir, su cuerpo, en este caso su órgano, el corazón, sirva para salvar la vida de su padre, pero ella le pide como canje que le done sus córneas. Como decía, Robin no ha cometido este delito porque, bueno, ahí es donde entra la segunda parte, digamos, algo que, como digo, dejo en segundo plano, aunque la novela comienza con esta cuestión. El otro tema que trata la novela es el tráfico ilegal de órganos de presos de la dictadura china. Entonces, bueno, pues ahí es donde se monta toda la trama, gracias a este motivo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, no es una subtrama tampoco, porque creo que sí que es verdad que si tuviéramos que ponerlo en una balanza, las dos tendrían la misma importancia a la hora de plantear la novela, en el desarrollo
vemos que la parte del corredor de la muerte, la parte de Robin, tiene muchísima más importancia, pero bueno, consigue Marina Pérez Agua en un principio enlazar dos temas, ¿no? Conectar dos temas que no tienen por qué estar necesariamente relacionados, ¿no? Como digo, por un lado, el tráfico ilegal de órganos desde China hacia el exterior y por otro lado, la vida en el corredor de la muerte de una presa, si quieren, de una serie de presas. Y es muy interesante, como veían un par de diapositivas atrás, pues bueno, pues era difícil, ¿no? Traer algunos ejemplos que pertenecieran a nuestro contexto cultural, ¿no? Incluso, bueno, era todo audiovisual, porque sí que es verdad que uno de los aciertos, que viene también a hablarnos, ¿no? Acerca de la universalidad, de la propia literatura, por parte de Marina Pérez Agua, es traer, ¿no? Llevar a la novela un tema bueno, que es controvertido, ¿no? Porque además Robin, cuando entra en el corredor de la muerte, es menor, ¿no? Es menor de edad. Y como dice en esta entrevista, en el programa Página 2, pues bueno, pues es un tema con el que se banaliza bastante, ¿no? El tema de las ejecuciones no son, señala que no son noticia y vendría también a cubrir esa parte, ¿no? Que la literatura intenta, pues bueno, pues proponer, hacer una lectura de aquellos temas que no aparecen en los periódicos o que pueden tener una importancia menor. Y sí que es verdad que esta última parte de lo que dice Pérez Agua en la entrevista se ve muy bien en la novela, ¿no? Porque dice que el día de la ejecución no es tanto cuando mueres, ¿no? Sino que te están matando y además con la cuestión de la ceguera se juega bastante, con lo sensorial, pues bueno, pues está matando diariamente, poquito a poco, al preso, ¿no? Con el miedo, las torturas, con la privación sensorial, algo que, bueno, que también nos podría recordar con las distancias debidas a los testimonios de los campos de concentración y de los campos de exterminio. En este trabajo a mí me interesan sobre todo estos 5 puntos que recojo aquí y que expongo de una manera muy breve, pero que luego en los encuentros en directo que tendremos, pues podemos desarrollar, que son el testimonio de la vida carcelaria, la supervivencia en la cárcel, la vida en el corredor de la muerte, la ceguera y la violencia sexual. Como dice Parhug, podemos leer el testimonio, pero también distintas formas de contar o retratar el encierro, de lidiar y hasta de jugar con su temporalidad y espacio vueltos palabras en aquellos textos que han producido personas que están en prisión. Nosotros sabemos que esto es una novela y lo interesante, perdón, lo interesante en esta novela es que bueno, va a combinar varias voces. En la voz del narrador y no solo en la voz del narrador, sino en el propio planteamiento, como veremos en la siguiente diapositiva, a pesar de estar frente a una novela, vemos cómo hay un alejamiento de lo ficcional, ¿no? Porque, bueno, aderezar el relato, quizás mancharlo de ficción, no haría honor a la verdad, nos dice el narrador, ¿no? Y el mismo narrador dice que no va a utilizar un truco de ficción y farsa, ¿no? Dice con los que se hace, perdón, que la protagonista viva algo y luego se nos descubre la trampa, que simplemente lo soñó, refiriéndose sobre todo a la resolución de la novela, sino que se da una explicación coherente y verosímil. No se nos dice en ningún momento que toda la vivencia de Robin ha sido un sueño, sino que ha formado parte de una realidad y además de una realidad bastante dura. Como digo, estos momentos, ¿no? Del narrador, donde intenta alejarse de la ficción, son solo una parte. He tomado esta, aunque he utilizado la versión en papel, pero también tenía la versión en ebook a mano, para mostrar, pues bueno, cómo una gran parte de la novela en realidad no toma la voz del narrador, sino que toma la voz de la propia Robin y lo hace a través del testimonio epistolar, ¿no? También en ese intento un poco de demostrar pues, un documento mucho más objetivo de lo que nos puede presentar la ficción, ¿vale? Entonces, no se deja todo el cargo, ¿no?
del desarrollo de la trama en la voz del narrador, sino que una gran parte de esta carga, pues bueno, pues recae en la voz de la propia Robin en esta serie de cartas que, bueno, que sirven como testimonio y como documento. Y ahí que, bueno, podamos hablar también de la mujer cautiva en este trabajo, por extraño que pueda parecer, al tratarse de una novela y no de un texto en sí testimonial, pero como ven, la forma que utiliza la autora, que plantea, es muy interesante porque lo hace a través de la forma epistolar principalmente. No voy a decir ni mucho menos que leyendo únicamente las epístolas podríamos conocer la historia de Robin sin más, ¿no? Porque necesitamos algunas cuestiones que nos ofrece la voz narrativa, pero sí que es cierto que forman un porcentaje alto del contenido total de la novela. También tenemos la cuestión de la supervivencia en la cárcel, ¿no? Un poco de, bueno, pues lo que es la vida en la cárcel. Dice en el libro, antes hacía referencia, ¿no? Hay un libro muy interesante, tengo la bibliografía al final de la diapositiva y si la quieren, pues con total confianza me la pueden pedir. Dice una presa en este libro, se llama Verónica Sánchez, es una presa hija de migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Dice que sobre todo, bueno, pues cuando uno está en prisión, lo que tiene que hacer es aprender y tiene que aprender de una manera rápida, ¿no? Porque, bueno, digamos que las normas que se conocen del mundo extracarcelario, pues no sirven, evidentemente, en la cárcel. Me parece interesante lo que dice Robin aquí, porque tengo la sensación de que puede llevar un poco la contraria a esta idea de la supervivencia, especialmente, ¿no? Si tenemos en cuenta que, bueno, que Robin se encuentra en el corredor de la muerte. Dice que la prisión nos sobrevive a todos los que entramos en ella como un padre avariento de sangre filial. Es Saturno devorándome a mí, niña tierna, cuando entré. Un poco esa idea de cómo, bueno, podría haber un concepto, ¿no? Una idea en torno a la supervivencia bastante clara en una cárcel sin estar en el corredor de la muerte, pero una vez eh, entra la presa en el corredor de la muerte, esta norma se invierte, ¿no? Porque al fin y al cabo la presa tiene su destino ya marcado, que es la muerte, y será la prisión la que sobreviva a la propia presa. También, bueno, pues evidentemente no solo estamos hablando de una presa, sino que estamos hablando de alguien que está en el corredor de la muerte. Me interesaba mucho esta cuestión de ver la vida en el corredor de la muerte, ¿no? En un trabajo Marcani, pues lo que hace es señalar algunas similitudes entre los esclavos negros y las personas que están en el corredor de la muerte a la hora, pues bueno, pues de ver sus vivencias eh, autobiográficas. Y bueno, pues señala tres características que me parece que pueden venirnos bastante bien, que son la vivencia autobiográfica en cautividad. Digo, tres características para esta literatura. Como digo, se basan principalmente en la vivencia autobiográfica en cautividad, las condiciones, ¿no? Pues brutales de vida en el presidio y las alegrías y dificultades de la vida en libertad tras años encerrados, ¿no? Que es algo que, bueno, en el caso de Robin se cumple porque Robin consigue finalmente, pues, evitar la condena a muerte. Entonces, bueno, pues en la novela aparecen un par de fragmentos que me parece que funcionan bien, ¿no? Dicen, en el corredor de la muerte, los condenados volvemos al paleolítico y la hamburguesa con queso y bacon más grasienta del mundo vuelve a tener sentido. Protegernos del frío, darnos la energía que ni siquiera podemos tomar del sol, incluso mantener nuestro cerebro con su peso correcto, formado por un 60% de grasa, la misma que cubre sus fibras nerviosas, ¿no? Un poco, bueno, esa necesidad no tanto de comer por placer, por la gula, sino comer única y exclusivamente para sobrevivir. Y también, bueno, esa idea un poco de libertad, cuando ella ya está libre, en una de las últimas cartas que aparecen en el texto, dice, tengo, perdón, tantas cosas que decir ahora que soy libre, mi verdadero nombre tampoco es Robin, es mujer viva, vital, viviente, erótica y mi apellido es libre, ¿no? Sobre todo destacar el contraste que pueden llevar este tipo de testimonios, ¿no? De lo que es la vida en cautividad, donde, bueno, pues se va destacando evidentemente, pues bueno, pues todo lo que sucede dentro de la cárcel y una vez
se puede tomar la libertad, el contraste viene a destacar todo lo contrario, ¿no? Todo lo que es la celebración de la vida en libertad. Como digo, Robin es un personaje que durante una parte de la novela está ciega, pero cuando recupera la vista, pues también insiste bastante en su ceguera anterior y bueno, igual un poco en esa idea de contraste, bueno, pues en los momentos en los que no puede ver y los momentos en los que sí que puede ver, ¿no? Y dice Diderot, ¿no? En su texto conocido, ¿no? Sobre la ceguera, dice, si un hombre que solo hubiera visto un día o dos se encontrase entre un pueblo de ciegos, tendría que elegir entre callarse o pasar por loco. Les anunciaría todos los días algún nuevo misterio que solo lo sería para ellos y que los espíritus fuertes se verían obligados a no creer, ¿no? Un poco, pues bueno, esa cuestión de aquel que ve, evidentemente va a percibir el mundo de una manera diferente que aquel que no puede ver. Y es algo que le pasa al personaje de Robin, ¿no? Y sobre todo los contrastes también en torno, pues bueno, pues a las sensaciones, ¿no? Dice, sobre todo con el tema de las agujas, dice, cuando estaba ciega era capaz de determinar la longitud de la parte de la aguja que entraba en mi vena, pero cuando recuperé un alto grado de visión dejé de ver los detalles de lo que no estaba a mi vista, ¿no? Entonces, un poco en la paradoja de ver cuando no tengo vista y dejar de ver cuando tengo vista. Y también hay algo muy interesante dentro de la novela y que también me lleva a una reflexión que ahora lanzaré, y es la cuestión de la violencia sexual, ¿no? Señala Foucault, pues bueno, pues el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político, las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata, lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos, ¿no? Algo que, bueno, que si lo apoyamos con lo que dice Bourdieu en la dominación masculina, cuando dice aquello de poseer sexualmente, como en francés vasier o en inglés to fuck, es dominar en el sentido de someter a su poder, pero también engañar, abusar o, como decimos, tener, mientras que resistir a las seducciones, no dejarse engañar, no dejarse poseer. Pues como decimos, bueno, esta cuestión de la violencia sexual como posesión, ¿no? Dentro de lo que es lo corpóreo, aparece en la cárcel, aparece como temor, aparece en el corredor de la muerte, mejor dicho, en la novela, como temor, pero también se materializa. Y creo que es una parte muy acertada, ¿no? Y sobre todo que está en sintonía, y esto es lo que señalaba que quería comentar. La carta, en el momento en el que violan a Robin, la carta es esta. O sea, no, aquí no he quitado ninguna parte de texto, ¿no? Me han violado. Entonces es una cuestión que también en la discusión pues podemos observar, ¿no? Porque, bueno, viendo algunos de los textos que en las literaturas hispánicas están tratando el tema, ¿no? de la violencia sexual contra las mujeres, me llama bastante la atención cómo se utilizan o bien formas totalmente fragmentadas, ¿no? Donde parece que todo aquello que se quiere contar, que es mucho, ¿no? Todo lo que rodea la violencia sexual se cuenta con muy poquitas palabras, o también se utiliza la forma breve dentro de la narrativa por extensión, que es el cuento, ¿no? Entonces, bueno, es algo que sobre todo en las autoras hispanoamericanas creo que aparece bastante, pero también está apareciendo en la literatura española. Entonces, bueno, es algo que me llama poderosamente la atención. Si tienen alguna clave más sobre el tema, pues estaré encantado de escucharlas, ¿no? Y bueno, pues es interesante porque aquí también recuperamos un poco la voz narrativa, sobre todo para ver cómo el tema de la violencia sexual, la dominación, ¿no? Pues bueno, pues no puede tener ningún tipo de respuesta por parte de la presa, ¿vale? O sea, quiero decir, es algo que en la novela aparece, se denuncia, o sea, no se denuncia, sino que se escribe en la carta, perdón, pero no se puede denunciar, ¿no? Entonces de ahí también esas formas, ¿no? Bueno, que están en la elipsis y que sirven y que aparecen, y sabemos más de la violación por la voz del narrador que por las cartas de Robin. Entonces, bueno, pues un poco a modo de conclusión, como unas notas de un trabajo al que pues todavía le falta mucho recorrido, yo creo, lo que señalamos es que, bueno, a pesar de ser una obra de ficción, busca la representación realista a través de la correspondencia, ¿no? A través del testimonio y el alejamiento de los hechos de la voz
narrativa, ¿no? Que se ofrece más como una voz depositaria que, como digo, pues bueno, pues intenta sobre todo ofrecer en una obra de ficción un halo de objetividad. Está la denuncia de una situación silenciada, que es la intención, uno de los propósitos con los que Pérez Agua ha reconocido que escribe esta novela, que es la situación de los menores en el corredor de la muerte. Podríamos, bueno, también señalar la cuestión del tráfico de órganos, pero se escapa sobre todo del tema que ocupa este congreso. Y evidentemente creo que a través de las cartas de Robin podemos ver que hay una diferencia en la experiencia carcelaria, perdón, para las presas frente a sus homólogos varones. Aquí tienen la bibliografía, como digo, si necesitaran alguna referencia, alguna cuestión, pues por supuesto estaría encantado de facilitarla y no me gustaría despedirme sin agradecer de nuevo su tiempo, su atención y por supuesto volver a agradecer a las organizadoras pues el haber organizado este congreso, el haber aceptado mi comunicación y me despido con la esperanza de encontrarnos también en un futuro de manera física. Un abrazo.